Me llamo Gabriel Mejía. Tengo 39 años y soy maestro rural en la comunidad de El Limoncito, una ranchería escondida entre los cerros de Aguililla, Michoacán. Doy clases en una escuela multigrado de esas que ya casi no existen, construida de adobe, con techos de lámina oxidada y ventanas que no cierran del todo. En mis buenos días atiendo a 18 chamacos de entre 6 y 12 años. En los malos, apenas llegan 4. Hace más de 10 años que vivo aquí. Al principio venía y regresaba cada semana desde Apatzingán, pero cuando la situación en la carretera empeoró, supe que si me salía, ya no podría volver. Y me quedé. Me fui haciendo parte del pueblo. Me volví compadre de varios, maestro de todos. Con el tiempo, me dejaron de ver como el profe de fuera, y empecé a ser simplemente Gabriel. Pero todo cambió el año pasado. El cártel Jalisco Nueva Generación empezó a tomar el control de la región. Primero llegaron como sombras, camionetas que cruzaban la sierra sin placas, hombres armados que preguntaban por nombres y hacían anotaciones en libretas negras. Luego llegaron como amos. Colocaron retenes, cobraban piso a las tienditas, y si alguien hablaba de más, aparecía colgado del puente rumbo a Dos Aguas. La escuela seguía abierta por terquedad mía. No tenía apoyo del Estado, no llegaban útiles, ni siquiera libros. Pero mis alumnos venían porque aquí no solo aprendían a leer y escribir, aquí estaban a salvo, al menos por un rato. Por eso no cerré. Aunque vinieran solo 5 niños, aunque las amenazas fueran más constantes, aunque supiera que tarde o temprano también vendrían por mí. Todo se rompió una mañana de lunes. Yo estaba limpiando el pizarrón con un trapo húmedo cuando llegaron. 3 hombres armados bajaron de una camioneta gris, con pasamontañas y radios colgados al pecho. Uno de ellos llevaba una pistola con cachas doradas que brillaba más que el sol de las 10. ¿Tú eres el profe?, preguntó uno, sin quitarse los lentes oscuros. Asentí, sin decir palabra. Te andas pasando de lanza con lo que andas diciendo. Dicen que tú andas hablando con los soldados, que andas queriendo cerrar la escuela y largarte. Negué con la cabeza. No era verdad. Pero entendí que eso no importaba. Lo que importaba era que alguien me había señalado, y en esta tierra, eso bastaba. Queremos que sigas dando clases, continuó, pero no te metas donde no te llaman. Aquí los niños aprenden lo que nosotros decimos, ¿entiendes? No esperaron mi respuesta. Se subieron a la camioneta y desaparecieron por la brecha de tierra. Desde ese día, cada semana recibía visitas. Algunas eran silenciosas, un rondín de camionetas alrededor de la escuela. Otras, más claras, un sobre con dinero en el portón, una bolsa con tacos y una nota que decía, para el maestro. Sabía lo que significaba. Estaban comprando mi silencio, pero no podía más. Cada día me costaba más mirar a los ojos a mis alumnos, enseñarles la historia de Benito Juárez, mientras afuera, hombres armados dictaban el nuevo orden. Fue entonces que tomé una decisión. Grabé un video. Fue una noche, encerrado en el aula, con la puerta atrancada con una silla. Usé el celular viejo que me regaló uno de los papás. Apunté la cámara hacia mí y hablé con voz temblorosa, pero firme. Conté todo: las amenazas, los nombres, los pagos, el miedo que me comía por dentro. No dije nombres de los niños ni de sus padres. Solo hablé de mí, de la escuela, del silencio que el gobierno fingía no escuchar. El video lo subí usando una red satelital prestada por un misionero canadiense que visitaba una vez al mes. Lo compartí en un foro de profesores rurales y de ahí explotó.
En cuestión de días, mi cara estaba en todos lados. Me entrevistaron desde medios locales hasta uno francés. Decían que yo era el maestro que se enfrentó al narco. Pero yo no me enfrenté a nadie. Solo dije la verdad. Y pagué el precio. 2 días después de que el video se volviera viral, dejaron una cabeza de cerdo en la entrada de la escuela. Una nota escrita con sangre decía: "La próxima es la tuya". No fui a la escuela al día siguiente, tampoco el que siguió. Me escondí en la casa del señor Eloy, un viejito que apenas podía caminar, pero que me ofreció su techo como si yo fuera su hijo. Dormía con una pistola vieja que nunca supe si servía, y cada ruido me hacía despertar con el corazón a punto de reventar. Pero algo cambió. En menos de una semana, llegaron los soldados. Helicópteros sobrevolaron la zona, se instalaron retenes militares, y por primera vez en meses, el pueblo tuvo un respiro. Yo pensé que era casualidad, pero no. Fue por el video. Un contacto del medio que me entrevistó me llamó con una voz urgente: "Profe, el video llegó a la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra. Lo están usando como evidencia en una denuncia contra el Estado mexicano. No pueden dejar que lo maten. Lo van a sacar". Y así fue. Una madrugada, llegaron 3 soldados con uniformes sin insignias. Me dijeron que no podía llevar nada, solo lo que cabía en una mochila. Me subieron a una camioneta y me sacaron por caminos que no conocía, hasta un cuartel en Tepalcatepec. Desde ahí, me trasladaron en avión a Guadalajara. Me dieron un nuevo nombre, un nuevo lugar donde vivir. Ahora doy clases en una secundaria en los suburbios de León, Guanajuato. Mis alumnos tienen uniformes limpios, mochilas nuevas, y no saben quién soy. Yo tampoco sé quién soy ya. Solo sé que cada vez que escucho una camioneta pasar frente a mi casa, mi cuerpo se tensa, como si esperara una puerta que se abre con violencia, una pistola en la cabeza, una orden final. Pero estoy vivo, y eso, en Aguililla, ya es una victoria. Mi nombre es Adrián, tengo 27 años y nací en Morelia. Nunca fui valiente, ni rebelde, ni mucho menos alguien con madera de mártir. Hasta antes de aquella noche, mi mayor acto de osadía había sido meterme de colado a un antro en Zamora. Pero esa noche, esa maldita noche en Las Tinajas, todo cambió. Era sábado. Uno de esos sábados calurosos, donde el polvo se levanta del camino como si la tierra misma no quisiera quedarse callada. Mi compa Edgar me había invitado a un palenque. Me dijo que estaría bueno, que irían gallos de Querétaro, y que además habría música en vivo y chelas sin límite. Sonaba a una escapada perfecta del tedio. Yo acababa de terminar con mi novia, estaba desempleado, y me sentía invisible. Quería sentirme parte de algo, aunque fuera una noche. Las Tinajas es un lugar pequeño, apartado, donde los caminos se vuelven de tierra y los postes de luz se acaban antes de llegar. Para cuando íbamos llegando, pasadas las 11, ya era difícil ver más allá de las luces del coche. Llegamos a una especie de terreno cercado por láminas oxidadas. Al fondo, un tinglado de madera cubría el redondel. Todo era rústico, improvisado, pero había al menos 200 personas. Música a todo volumen, olor a cerveza tibia, carne asada, sudor y cigarro. Era como una fiesta de rancho, pero con la tensión de saber que aquello no era legal. El que organizaba era conocido como El Huicho. Nunca supe su nombre real, pero se rumoraba que tenía conectes pesados con gente de Apatzingán. Vestía camisa vaquera, botas bien boleadas, y andaba con 2 tipos que no se separaban de su lado.
Todos sabían quién era. Nadie lo miraba mucho rato seguido. Nos ubicamos cerca del redondel, donde los gallos se alistaban. A mi lado, Edgar apostaba con un tipo gordo de sombrero que fumaba sin parar. Yo no aposté nada, solo miraba. El primer enfrentamiento fue brutal. El gallo del norte le sacó el ojo al otro en menos de 3 minutos. La gente gritaba, se alzaban fajos de billetes y el ambiente se caldeaba rápido. Como a la 1 de la mañana, el ambiente ya era más pesado. Muchos estaban borrachos y algunos incluso armados. En un rincón, un grupo sacó cocaína sobre la pantalla de un celular. Yo me sentí incómodo, pero no dije nada. Pensé en regresarme, pero Edgar me convenció de quedarme para ver a los buenos, unos gallos que, según él, nunca perdían. Y entonces pasó, sin aviso, sin amenaza, sin advertencia. Se escuchó un estruendo, como un petardo reventando dentro de una cueva. La música se detuvo de golpe. Alguien gritó, «¡Piso! ¡Piso! ¡Son malandros!». Y el caos comenzó. Por la entrada del terreno entró un comando armado. Unas 10 personas, todas con rifles, chalecos tácticos y rostros cubiertos con pasamontañas. Gritaban cosas que no entendía. «Ahí están los traidores. Esto les pasa por hacer negocio sin permiso». El pánico fue inmediato. La gente comenzó a correr como podía. Algunos intentaron trepar las láminas, otros se tiraron al suelo. Yo me quedé paralizado. Los primeros disparos fueron al aire, pero luego comenzaron a disparar directo. No fue una ejecución organizada, fue una masacre. Vi a un muchacho, de unos 20 años, caer al suelo con la cara destrozada. Una mujer gritaba agachada sobre un cuerpo que no se movía. Un tipo intentó sacar su pistola, pero no alcanzó ni a apuntar antes de que le descargaran el rifle en el pecho. No sé cómo, pero terminé debajo de una mesa de madera junto a un montón de sillas apiladas. Cerré los ojos. Me tapé la boca con el brazo para no hacer ruido. El sonido de los disparos era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Y aunque quise llorar, no pude. Estaba en modo sobrevivencia. Los gritos se mezclaban con los disparos. Escuché pasos. Escuché súplicas. Escuché un «No, por favor, tengo hijos», seguido de 3 disparos secos. Sentí que algo caliente me caía encima. Sangre. Mucha sangre. De alguien que se desplomó junto a la mesa. El olor era insoportable. Pólvora, vísceras, miedo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Tal vez media hora. Pero en algún punto, los disparos cesaron. Solo quedó el silencio roto por gemidos. Uno de los sicarios gritó, «¡Vámonos ya! ¡Llegó la señal!». Y escuché cómo los motores arrancaban con violencia. Se fueron tan rápido como llegaron. Cuando salí de debajo de la mesa, sentí que el cuerpo no me respondía. Mis piernas temblaban. Había sangre en mi camisa, en mis zapatos, en mis manos. A mi lado, Edgar yacía boca abajo. Tenía el cráneo abierto. Me le quedé viendo un rato, esperando que respirara. No lo hizo. En total, mataron a 20 personas. Algunas murieron al instante, otras desangradas, otras porque nadie se atrevió a ayudarlas. Yo no hablé con la policía esa noche. Nadie lo hizo. Las ambulancias llegaron tarde. Nadie quería declarar. Nadie quería que lo mataran después por andar de hablador. Me fui caminando por la carretera, temblando, hasta llegar a un poblado cercano donde un trailero me llevó a Morelia. Estuve semanas sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Edgar. Sentía el olor a sangre. Escuchaba los gritos.
Pensé en matarme, lo juro. Pensé que ya no tenía caso seguir, pero no lo hice. Y fue entonces cuando supe que no podía quedarme callado. No fui a los medios. No era tan ingenuo. Pero comencé a hablar con otros jóvenes. A contar lo que vi, sin adornos, sin mentiras. Me metí a talleres, a foros, a redes comunitarias. Fundamos una pequeña organización en Morelia con otros sobrevivientes de violencia. Les dimos voz a quienes la habían perdido. Organizamos campañas para visibilizar los riesgos de asistir a eventos clandestinos, para decir que lo ilegal mata. Nadie nos dio dinero, nadie nos aplaudió, pero poco a poco sentí que algo dentro de mí sanaba. Hoy, cada vez que veo a un chavo que piensa que ir a un palenque ilegal es solo echar desmadre, le cuento lo que pasó en las tinajas. Le cuento cómo vi morir a mi mejor amigo. Y le digo que no vale la pena. Que el silencio también mata. Yo sobreviví esa noche. Pero algo dentro de mí no. Y lo único que me mantiene vivo es evitar que otros pasen por lo mismo. No sé en qué momento dejé de dormir con tranquilidad. Tal vez fue el día que mi hijo se tapó los oídos cuando oyó un motor en el cielo. Tal vez fue antes, cuando mi esposa empezó a llorar sin hacer ruido en las noches, creyendo que yo dormía. O quizá fue el día que yo mismo empecé a dejar mi celular grabando todo, por si no llegaba a ver la luz de otro amanecer. Me llamo Héctor, y fui soldado de infantería durante casi 6 años. Estuve en Tamaulipas, en Sinaloa, y más de una vez en la Sierra de Guerrero. En el 2017 colgué el uniforme y regresé a mi pueblo, Tepalcatepec, Michoacán. Tenía claro que no iba a ser fácil, pero jamás imaginé que los disparos y las emboscadas me seguirían hasta la sala de mi casa. Todo comenzó en serio cuando se rompió el acuerdo. Los del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, llevaban meses intentando tomar control del municipio. Nosotros, autodefensas, resistíamos como podíamos. No teníamos armas como ellos, ni apoyo del gobierno, pero teníamos algo que ellos no. Conocíamos cada curva, cada brecha, cada vereda como si fuera parte de nuestra piel. Primero fueron los toques de queda no oficiales. No salgas después de las 8. Si ves camionetas sin placas, no preguntes nada. Luego llegaron los mensajes por WhatsApp, advertencias disfrazadas de rumores. Se dice que esta semana van a venir con todo. Pero nadie imaginaba que la amenaza vendría desde el cielo. El primer dron explotó en una parcela, cerca del rancho de un compadre. Era un aparato negro, silencioso, que se detuvo un momento sobre el sembradío y soltó algo que parecía una lata grande. La explosión se oyó hasta acá, y los que fueron a revisar encontraron el campo chamuscado y restos de metal con circuitos. Pero lo peor no fue eso, fue lo que vino después. Comenzaron a aparecer drones casi todas las noches. A veces solo rondaban, como mosquitos venenosos. Pero otras veces traían algo más. Latas de explosivos con clavos, tuercas y hasta bolitas de acero. Improvisados, pero mortales. La primera vez que uno voló sobre mi casa fue una madrugada de jueves. Yo estaba en la azotea, como ya era costumbre, con un rifle viejo que había rescatado de mis días en el ejército y un chaleco antibalas que conseguí gracias a un contacto en Apatzingán. No dormíamos desde hacía días. Cada sonido nos levantaba. Cada luz en el cielo nos ponía en alerta. Lo escuché antes de verlo. Un zumbido agudo, como el de un panal. Apagué mi cigarro, me agaché detrás del tanque de gas y lo vi. Un cuadricóptero negro, con una luz roja en el centro, flotando sobre la calle. Me apuntaba. No pensé,
Solo disparé. 4 tiros. Cayó en picada y explotó antes de tocar el suelo, como si alguien a distancia hubiera activado el mecanismo final. La onda me empujó hacia atrás y me raspé el codo con la grava del techo. Pero estaba vivo. Ese fue el primero que derribé. Esa misma noche moví a mi esposa y a mis hijos al cuarto más interno de la casa. Tapé ventanas con colchonetas y reforcé la puerta con sacos de arena. Tenía que protegerlos. No era una opción. Los ataques siguieron por semanas. Los drones no eran muchos, pero eran impredecibles. A veces aparecían al mediodía, otras a las 3 de la madrugada. A veces volaban sobre escuelas, otras sobre casas que sabían eran de autodefensas. Fue entonces cuando decidí grabarlo todo. Monté una pequeña cámara en la azotea, camuflada entre ladrillos, otra en el árbol de níspero que da a la calle, y conecté una laptop con un disco duro externo. No soy experto en redes, pero sabía lo suficiente para transmitir en vivo a una cuenta privada en línea. Si algo me pasaba, alguien tendría pruebas. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, capturé una escena que no me soltó por días. Un dron descendía sobre la casa de don Genaro, un viejo luchador de las autodefensas. Tiró un artefacto en su patio y explotó con tal fuerza que sacudió toda la cuadra. En las imágenes se veía a su nieto corriendo, cubierto de sangre. Tenía apenas 8 años. Conseguí una copia de esa grabación y la envié a una amiga periodista que vive en Guadalajara. Le pedí que la compartiera con la prensa internacional. Me contestó a los 3 días, horrorizada. ¿Esto está pasando en serio? No respondí. Solo le mandé más videos. En menos de una semana, empezaron a llegar mensajes de medios de Alemania, de Francia, incluso de Japón. Todos querían saber si era verdad. Y cuando la organización Human Rights Watch me contactó, supe que tenía una oportunidad real de romper el silencio. Pero no fue fácil. Me amenazaron. Me siguieron. A uno de mis primos lo levantaron por error, creyendo que él era el que filtraba la información. Lo soltaron 2 días después, con las costillas rotas. Me sentí culpable, pero no podía detenerme. Los videos llegaron a la ONU, a Amnistía Internacional. Se empezaron a mover en redes sociales. Y por primera vez en años, el gobierno federal se vio obligado a admitir que en Tepalcatepec había una situación crítica. No fue inmediato, pero poco a poco llegaron refuerzos. Primero fue la Guardia Nacional, luego algunos helicópteros del ejército. No venían a desarmar a las autodefensas, como otras veces. Esta vez venían a vigilar el cielo. Ahora vivo con mi familia en la misma casa, pero ya no dormimos en el cuarto sellado. Los drones han dejado de aparecer, pero cada vez que oigo un zumbido eléctrico, algo en mí se activa. No he podido volver a dormir del todo, y no creo que pueda hacerlo jamás, porque la guerra aquí no llegó con soldados. Llegó en forma de un insecto metálico que volaba en la noche, buscando a quien matar. Y lo único que pude hacer fue grabar y resistir. Me llamo Elías Ríos. Tenía 34 años cuando publiqué el reportaje que me destrozó la vida, aunque todavía sigo respirando. Supongo que eso cuenta como sobrevivir. Todo comenzó una madrugada de agosto, en Uruapan. El aire todavía olía a pólvora y sangre cuando llegamos al puente del Libramiento Oriente. Yo trabajaba como reportero para un medio digital independiente. Nada espectacular. Notas sobre políticos locales, accidentes de carretera, alguna entrevista ocasional con comerciantes hartos del cobro de piso. Lo típico. Pero ese día fue distinto. La llamada entró a las 4:17.
Un informante me avisó que había algo grande. No me quiso decir más. Trae tu cámara y no vengas solo, me advirtió. Ignoré la segunda parte. Nunca fui bueno para seguir consejos. Llegué al puente a eso de las 5. Ya había soldados, policías estatales y 2 patrullas de la Guardia Nacional bloqueando el paso. Me acerqué con el carnet de prensa visible y la cámara colgada al cuello. No les gustó, pero me dejaron pasar. Supongo que pensaban que sería solo una toma rápida y una nota superficial. Qué equivocados estaban. Colgados del puente había 19 cuerpos. 19. Todos hombres, desnudos del torso, algunos con pantalones a medio bajar, otros golpeados más allá del reconocimiento. Uno tenía una soga al cuello, pero los demás estaban amarrados con alambres, como si fueran animales colgados para desangrarse. Había una lona también, blanca, con letras negras escritas a mano. Amenazas claras contra los que apoyen a los contras. Tomé fotos. No sé cuántas. El lente temblaba y mis manos estaban frías. No era la primera vez que veía un cadáver, pero jamás tantos. Y no así. Había algo ritual, algo ferozmente calculado en esa escena. No era solo un mensaje, era un grito dirigido a todos, un aviso de que nadie estaba a salvo. Regresé a mi casa a las 8 de la mañana. Mi esposa, Andrea, me esperaba con el café listo. No dije nada. Solo le di un beso en la frente y me metí a la oficina a escribir. El reportaje salió al día siguiente. Lo titulé El puente del miedo, los 19 muertos que el gobierno quiere callar. Había testimonios de vecinos, fotos exclusivas, análisis de la disputa entre 2 grupos criminales que llevaban años peleando la región. Lo publiqué con nombres, fechas, zonas de control, omisiones deliberadas de la policía. Mencioné a 3 presidentes municipales por sus vínculos con el crimen organizado. El texto se viralizó. Más de 400,000 visitas en 2 días. Y luego comenzaron las llamadas. Primero fue una voz de hombre, ronca, sin acento claro. Ya te metiste donde no debías, cabrón. Después, un mensaje por WhatsApp, con una foto de mi hija saliendo de la escuela. Luego, otra foto, esta vez de Andrea caminando al súper. No decía nada el mensaje, solo la imagen. No fui a la policía. ¿Para qué? Aquí en Michoacán, todos saben que el poder y el narco se toman café juntos. Decidí irme. Al tercer día, salí de Uruapan, con lo poco que pude meter en una maleta. Andrea y nuestra hija se fueron con sus padres a Guadalajara. Yo tomé un vuelo a Tijuana, y de ahí crucé como pude a San Diego, gracias a un viejo amigo periodista. Me instalé en un pequeño departamento en Chula Vista. Frío, caro, sin alma. Pero al menos nadie me esperaba afuera con una pistola. Eso ya era ganancia. Ahí, en el exilio, comencé a escribir de nuevo, con otro nombre, bajo seudónimo. Publicaba columnas sobre la situación de los desplazados por la violencia en México. Entrevisté a migrantes que huían de los mismos cárteles que operaban en Uruapan. Descubrí que los tentáculos del narco cruzaban la frontera sin esfuerzo. Compraban casas, lavaban dinero, infiltraban negocios legales. A los 6 meses, recibí una llamada por Signal. Era un periodista de un medio grande en Estados Unidos. Había leído mis textos y quería entrevistarme. Me negué al principio, pero después acepté. Me grabaron a contraluz, mi voz distorsionada. El periodista mexicano que huyó de los narcos, titularon. El video se hizo viral. Eso fue lo que me convirtió en una especie de símbolo. Yo no quería serlo.
Solo quería vivir. Con el tiempo, comencé a colaborar con organizaciones internacionales que documentaban violaciones de derechos humanos en México. Me buscaban para contextualizar, para explicar las estructuras criminales, para ponerle nombre a lo que allá abajo todos temen decir. Y seguían apareciendo cuerpos, colgados, desmembrados, desaparecidos. Un día, uno de mis excompañeros me mandó una nota de voz. ¿Te acuerdas de Mario, el fotógrafo que fue contigo al puente? Lo mataron antier. Le dejaron una cámara clavada en el pecho. Esa noche no dormí. Tuve muchas oportunidades de dejar todo, de empezar de cero, tal vez como maestro, traductor, lo que fuera. Pero no pude, porque cada vez que intentaba escribir sobre cualquier otra cosa, las imágenes volvían. Los 19 cuerpos, las sogas tensas, la lona con letras goteadas de sangre. No sé si hice bien. Algunos dicen que fui valiente, otros que fui un estúpido. Quizá ambas cosas, pero sigo aquí, sigo escribiendo. Y cada palabra que publico es una bofetada al silencio, porque el miedo nunca se va, solo se aprende a vivir con él. Y si un día me toca morir por lo que escribí, que sea con la certeza de que no me callé cuando más hacía falta hablar. Me llamo Leobardo, y toda mi vida he estado entre limones y calor. Tierra Caliente no es un lugar fácil. Aquí, el sol no se apiada de nadie, y la tierra lo escupe todo con furia, sudor, polvo y hombres. Tengo una huerta de limón que heredé de mi padre, quien a su vez la recibió del abuelo. Nunca fuimos ricos, pero con esfuerzo sacábamos para la familia, para mantenernos de pie. En los últimos años, todo se pudrió. No por la tierra, no por el clima. Fue por ellos, los Viagras. Así, con ese nombre de burla. Pero no hay nada chistoso en ellos. Primero vinieron a ofrecer seguridad. Luego, dijeron que tenían que cobrar cuota. Que si quería seguir cortando limón, tenía que pagar una parte. Que si no, me iban a enseñar lo que era el miedo. La primera vez que vinieron, eran 3. Traían botas llenas de lodo, armas largas, y la mirada esa que ya temí de la vida. Me dijeron que debía entregarles 5,000 pesos semanales, porque mi huerta daba bien. Les respondí que yo no le debía nada a nadie, que trabajaba desde antes de que ellos nacieran. Me soltaron una risa seca y se fueron sin decir más. Eso fue un viernes. El martes siguiente, cuando regresé del campo, la casa estaba abierta. Todo revuelto. No estaban mi esposa ni mis 2 hijos. Sentí el vacío más cabrón de mi vida. Quise gritar, pero me salió un silencio seco, un hueco en el pecho. Dejaron un papel en la mesa. Ahora vas a pagar, cabrón. Llama a este número si quieres volver a verlos. No fui a la policía. Aquí todos sabemos cómo funciona. Los municipales tienen miedo, los estatales ni se aparecen. Y los federales, ellos llegan cuando ya hay muertos. Fui con Chuy, mi compadre, el que también tiene huerta. Le conté todo, con la voz atorada. Me escuchó y me dijo que no era el único, que a él también lo habían extorsionado y que lo seguían vigilando. Me llevó con Toño, del rancho El Aguacate, y con Felipe, del Paso del Diablo. Cada uno con la misma historia. Cuotas, amenazas, miedo. Nos reunimos por la noche, en el potrero de Chuy, lejos de todo. No éramos muchos, unos 9. Todos productores, hombres duros, hombres de campo. Ninguno con armas, solo machetes, palas y el coraje bien sembrado. Decidimos que íbamos a buscarlos. Ellos habían dejado pistas, un número de teléfono,
una camioneta gris que habían visto por los caminos de terracería, la zona donde se movían. Felipe conocía un viejo camino hacia una bodega abandonada entre La Ruana y Nueva Italia. Ahí habían llevado a su sobrino una vez. No dijo cómo terminó. Esa noche, conseguimos lo que pudimos. Escopetas viejas, una pistola que alguien tenía de herencia. Yo no sabía disparar bien, pero en ese momento lo único que me importaba era que mi esposa y mis hijos estuvieran vivos. Fuimos en 3 camionetas, al anochecer del segundo día. Con el sol cayendo detrás de los cerros, el aire era espeso como caldo. A cada kilómetro que avanzábamos, los nervios nos apretaban más. Nadie hablaba. Solo escuchábamos el motor, los llantos de la grava bajo las llantas. Cuando llegamos a la bodega, el portón estaba cerrado. Pero vimos movimiento. 2 hombres salieron a fumar. Tenían radios, rifles. Uno de ellos hasta traía chaleco. Nos detuvimos a unos 50 metros y apagamos luces. Chuy me miró. Yo le dije que iba a entrar, que no iba a dejarlos ahí. Me bajé con Felipe, que iba temblando pero firme. Toño se quedó con los otros, cubriendo desde la entrada. Nos acercamos agachados, por entre los matorrales. Uno de los tipos se alejó para mear, el otro se metió a la bodega. Aprovechamos. Lo alcanzamos por detrás, le pegué en la cabeza con el machete. No para matarlo, pero para que cayera. Le quitamos el arma. Entramos rápido. Adentro, había luz tenue, como de foco de feria. Escuché a mi hijo llorar. Sentí cómo se me revolvió el alma. 2 tipos más estaban sentados frente a un escritorio, con cerveza y música de banda. No nos vieron venir. Disparamos. Uno cayó. El otro corrió hacia un cuarto. Yo lo seguí, sin pensar. Cuando abrí la puerta, vi a mi esposa amarrada, con sangre en la frente. Mis hijos acurrucados a su lado. El tipo apuntó su arma, pero Felipe disparó primero. Le dio en el brazo y cayó. Lo amarramos, lo sacamos rápido. Regresamos con todos. Nadie gritó, nadie celebró. Solo tomamos a nuestras familias, dejamos a los que estaban heridos tirados, vivos, pero inmovilizados. Sabíamos que vendrían por nosotros. A la mañana siguiente, decidimos que esto no podía seguir. Formamos una cooperativa, pero no solo para vender limón. Era para protegernos. Nos reunimos con más productores, más familias. Muchos tenían miedo, pero al ver que alguien se había atrevido, empezaron a unirse. Nos armamos legalmente. Metimos papeles, denunciamos en conjunto. No confiábamos en la justicia, pero sabíamos que necesitábamos ruido. Así que hablamos con una periodista de Apatzingán que grabó testimonios. Subimos fotos. Denunciamos sin caras, pero con voz. El video se volvió viral. Salimos en noticieros. Un senador vino a tomarse la foto. Luego, el ejército llegó. No a protegernos, sino a patrullar. Algo era algo. Los Viagras no regresaron. No en meses. Sabíamos que no era un final. Era solo un respiro. Hoy, mi familia está conmigo. Cada vez que corto un limón, pienso en lo cerca que estuve de perderlos. La tierra sigue siendo caliente, pero ahora quema diferente. No con miedo, sino con memoria. Y si algún día vuelven, que lo sepan, yo no le debo nada a nadie. Mi nombre es Ignacio Beltrán, y durante buena parte de mi vida creí que la política podía cambiar las cosas. A los 39 años decidí lanzarme como candidato a la alcaldía de Morelia. No era improvisado. Fui regidor, después secretario técnico en el Cabildo,
y más adelante asesor en seguridad pública. Conocía la ciudad, no desde el escritorio, sino desde las calles. Desde el olor a garnacha del Mercado Independencia hasta la humedad del Callejón del Romance después de una tormenta. Caminé colonias como Villas del Pedregal, Ciudad Industrial y Jesús del Monte, sin guaruras, con el sol pegándome directo en la cabeza. Me creí preparado, pero no lo estaba. Todo empezó con un sobre. No fue una llamada ni un mensaje cifrado. Fue un sobre Manila, sin remitente, dejado sobre el parabrisas de mi coche, afuera del comité de campaña. Dentro había una hoja blanca con letras mayúsculas escritas a máquina. Bájate o te bajamos. Así, sin rodeos. Mi coordinador de seguridad, un ex policía que había trabajado en inteligencia estatal, me pidió suspender los actos públicos por unos días. Lo ignoré. Era el inicio de abril y faltaban menos de 3 meses para las elecciones. El PRI y el PAN ya se habían repartido los medios locales. Las encuestas empezaban a darme como favorito. Mi candidatura, respaldada por una alianza de independientes y movimientos vecinales, empezaba a incomodar. No dije nada a mi familia. Cometí ese error. Una semana después, mi esposa Julia regresaba con nuestros hijos de la escuela cuando un coche oscuro les cerró el paso en la avenida Torreón Nuevo. Bajaron 2 tipos armados. No dispararon, solo apuntaron, les gritaron que se largaran de la ciudad y luego se fueron. Julia me llamó temblando. Ni siquiera pudo llorar al principio. Los niños, de apenas 6 y 9 años, no entendían por qué mamá se había orinado encima del volante. El mensaje era claro: no te vamos a matar, pero podemos tocar lo que más te duele. Aún así, seguí. Tal vez por necedad, tal vez por cobardía, o por una mezcla de ambas, que en política es difícil distinguir. Contraté seguridad privada, blindé mi coche, moví a mi familia a casa de mis suegros en Guadalajara. Cada paso público se volvió una coreografía. Entrada por la puerta trasera, barrido de zona, escape planificado. Mis redes sociales empezaron a llenarse de insultos, bots y amenazas. Ignacio Rata, Beltrán traidor, Ignacio con el narco, decían. Era irónico. Quienes me amenazaban eran los mismos que me acusaban de estar del lado de sus enemigos. Morelia es una ciudad hermosa, sí, pero también está atrapada. Hay zonas que no controla el gobierno, sino otros poderes. Los mercados de la avenida Lázaro Cárdenas, las colonias aledañas al Libramiento Sur, incluso las tenencias del norte, todo tiene dueño. Políticos, criminales o ambos. Una noche de mayo, cuando ya no podía dormir más de 2 horas seguidas, recibí un mensaje cifrado de un contacto que había trabajado en el Centro Nacional de Inteligencia. Lo conocí años atrás, cuando intentamos depurar la policía municipal. Me citó en un lugar neutral, el estacionamiento de un Walmart, a las 11 de la noche. Ahí me entregó un USB y una carpeta de papeles impresos. Esto te va a servir, me dijo, pero te vas a quedar solo. Lo que encontré ahí era peor de lo que imaginaba. Documentos bancarios, transferencias de contratos del ayuntamiento actual a empresas fantasma, triangulaciones con fondos federales, depósitos millonarios en cuentas en Panamá. Pero lo más grave no era el dinero, era quienes estaban implicados. Algunos de mis propios aliados, uno de mis asesores principales, el jefe de logística, incluso una regidora que me había apoyado desde el principio. Todos estaban vendidos, jugaban en ambos bandos. Sentí un hueco en el estómago. Vomité en el lavabo del baño de mi casa.
Pasé la madrugada entera revisando uno por uno los nombres, las firmas, las llamadas grabadas. Todo estaba ahí, irrefutable. Me sentí traicionado, no solo por ellos, por mí mismo, por haber creído que la honestidad bastaba, por haber expuesto a mi familia, por no haber entendido que, en Morelia, los verdaderos enemigos no están en las boletas. Están en los cafés del centro histórico, en los restaurantes caros de Altozano, en las oficinas rentadas por campañas que sirven como fachada. Decidí hablar. Preparé una conferencia de prensa. Contacté a medios nacionales, no a los locales, porque ya sabía quién los controlaba. Entregué copias del material al INE, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Nacional. Les dije lo que sabía, con nombres y apellidos. Hablé de los vínculos entre políticos locales y estructuras delictivas, de cómo se compraban candidaturas, de cómo se usaban las concesiones de basura y transporte como mecanismos de lavado. Durante 3 días me llamaron de todas partes, algunos para felicitarme, otros para advertirme. Uno de mis hijos me preguntó por videollamada si ahora éramos los buenos o los malos. No supe qué contestarle. La respuesta del Estado fue inmediata, o al menos eso parecía. Llegaron tropas federales, se anunció una auditoría completa del proceso electoral y se suspendieron varios contratos municipales. Hubo detenidos. No muchos, pero algunos. Suficientes para llenar la nota de portada. Las encuestas se volvieron a mover. Mi candidatura se fortaleció. Me llamaron valiente, héroe, mártir en potencia. Pero yo ya no me sentía nada de eso. Cuando gané la elección, porque sí, gané, por una diferencia de poco más de 4,000 votos, lo primero que hice fue anunciar que no tomaría protesta hasta que el gobierno federal garantizara la seguridad de mi familia. Me acusaron de chantajista. Me dijeron que había montado todo por conveniencia. Me llamaron loco, paranoico. Me dio igual. Hoy, estoy encerrado en una casa de resguardo en otro estado, con nombre falso y vigilancia permanente. Mi esposa aún no me perdona. Mis hijos tienen pesadillas, pero sigo siendo alcalde electo. Y cada día me levanto con el mismo pensamiento. Vale más hablar, aunque cueste. Porque si nos seguimos callando, si seguimos creyendo que así es esto, que no se puede hacer nada, entonces ya perdimos todo. Y Morelia, mi ciudad, no merece perderse. Me llamo Fabián Torres, y todavía me cuesta encontrar las palabras para describir lo que vivimos en Cualcomán. No sé si alguna vez se me va a quitar la sensación de tierra húmeda bajo las uñas, de esa que no solo guarda raíces y piedras, sino también pedazos de historias que alguien intentó borrar. Hace 3 años desapareció mi hermano, Julio. Salió de Tepalcatepec rumbo a Colima, en una camioneta cargada de piñas y marihuana para el patrón. Nunca llegó. Nunca apareció. Durante meses lo buscamos con volantes, en hospitales, en morgues. Nada. Un día me acerqué a un grupo de búsqueda de personas desaparecidas. No sabía si me iban a aceptar, pero me recibieron como a uno más. Me dijeron que ahora era de los nuestros. Así fue como conocí a Marta, la señora que nunca deja de hablar de su hija, Brenda. A don Lázaro, un exmilitar jubilado con mirada de cuchillo afilado. A Lupe, que antes era enfermera en un hospital rural y ahora es la que nos cura las cortadas, el alma y el miedo. A los gemelos, Chema y Gael, que no se parecen en nada pero siempre están juntos. La llamada que nos llevó a Cualcomán llegó una madrugada de viernes. Una voz femenina, temblorosa, habló con Lupe durante menos de 1 minuto.
Dijo que su cuñada, que ya estaba muerta, le había confesado antes de morir que en la vereda que baja del ejido, el rincón al arroyo La Palma, sembraban cuerpos. Dio las coordenadas. Lloró. Colgó. Nos preparamos rápido. Llevábamos palas, varillas, mochilas con víveres, GPS, cámaras, 2 teléfonos con datos y una grabadora vieja que Chema usaba para dejar constancia de todo. Salimos al día siguiente desde Buenavista, Tomatlán, en una camioneta prestada por el hermano de Marta. El camino no fue fácil. Subidas de lodo, barrancas a los lados, una niebla espesa como leche agria. En la zona nadie habla de nada. La gente saluda con la cabeza gacha. Cuando preguntamos por el rincón, un viejo nos dijo: ahí se callan hasta los perros. Dejamos la camioneta en una brecha y subimos a pie. Nos tomó 2 horas llegar. Todo el camino olía a humedad, a madera mojada, a ese verdor denso que solo tiene la sierra. No hablábamos. Era como si todos supiéramos que algo estaba a punto de revelarse. Y lo hizo. La tierra estaba removida. Había trapos quemados, pedazos de plástico derretido, bolsas con manchas oscuras. Al usar las varillas, sentimos que en varios puntos el suelo estaba más blando, más húmedo, con un olor que no se puede explicar, pero que se reconoce al instante. A muerte. Marta encontró una sandalia de niña, semienterrada, rosada. Se hincó y la limpió con un pañuelo. No dijo nada, pero su mirada cambió. Gael documentó todo: el terreno, las varillas, las bolsas, la ubicación en GPS. Yo grababa con el teléfono mientras don Lázaro sacaba muestras de la tierra en frascos de vidrio. Había un protocolo. Todo debía estar registrado. Fue Lupe quien primero se dio cuenta. Nos están cazando, dijo, sin levantar la voz. Escuchamos el motor, luego otro, luego otro. Eran camionetas, no de la guardia, no del ejército. No traían insignias, pero sí hombres armados, pasamontañas, radios en los chalecos. Había entre 6 y 8. Uno cargaba un lanzagranadas, otro iba grabando con un celular. Era como si supieran que íbamos a estar ahí. Don Lázaro no preguntó nada, solo gritó: ¡al monte ya! Corrimos. Y corrimos mal. Cargábamos mochilas, palas, agua. Marta se cayó 2 veces. Chema tropezó con un tronco y se raspó toda la pierna. Gael recibió un balazo que le rozó el muslo. No se detuvo. Yo no sé cómo seguimos. Supongo que cuando se juega la vida, el cuerpo saca fuerza de donde ya no queda. Bajamos por una cañada hasta topar con un arroyo seco. Nos metimos entre los árboles, cruzamos un cafetal abandonado y dimos con un tubo de drenaje oxidado donde nos escondimos. Escuchábamos los motores arriba, luego las voces, luego el silencio, luego otro disparo. No se fueron, nos estaban rodeando. Había que moverse. Don Lázaro conocía un sendero que usaban los cazadores de venado. Lo seguimos por casi 2 kilómetros hasta dar con una casa de campo vacía. Ahí limpiamos la herida de Gael, comimos una lata de atún entre todos, y Lupe llamó a Marcela, una reportera de Zamora que siempre nos ha cubierto. Le mandé el video, las fotos, las coordenadas. Le dije: si mañana no me encuentras, publica todo. Esa noche dormimos en el suelo. Nadie hablaba, nadie lloraba. Solo el monte respiraba con nosotros. Al amanecer, Marcela ya había publicado. El video estaba en redes. Se hizo viral. Apareció en Aristegui, en Reforma, en Latinus.
Colectivo descubre fosa clandestina en Cualcomán. Era una bomba. No pudieron taparlo. Ese mismo día, el gobierno federal anunció que mandaría a la Marina, que se abriría una carpeta de investigación, que no tolerarían impunidad, lo de siempre. Pero esta vez había video, ubicación, testigos. 3 días después, llegaron los militares. Encontraron restos óseos, ropa, documentos quemados. Nunca dijeron cuántos cuerpos. Hablaron de fragmentos humanos. Dijeron que no sabían si eran recientes o antiguos. Dijeron que el terreno sería asegurado. Pero nosotros sabíamos. Era un cementerio. Y lo sabían. Los días siguientes fueron duros. Nos llamaron periodistas, activistas, incluso unos funcionarios de gobernación. Algunos nos agradecieron. Otros nos insinuaron que teníamos que tener cuidado con lo que publicábamos. No faltó quien dijera que habíamos inventado todo. Tuvimos que salir de Michoacán unos días. Nos prestaron una casa en Toluca. Marta no durmió en 3 noches. Gael tuvo fiebre, y Lupe apenas, y hablaba. Don Lázaro se paraba cada hora a asomarse por la ventana. Cuando regresamos, los opilotes ya no estaban, pero la tierra seguía abierta. Desde entonces, hemos recibido más llamadas, más pistas, más coordenadas. Parece que la verdad, una vez desenterrada, contagia a otras verdades. A veces sueño con la vereda, con los hombres armados, con la tierra abierta como una herida. Me despierto empapado de sudor, con el eco de los disparos aún vibrando en el pecho. Pero también sueño con Julio, caminando delante de mí, mostrándome el camino. Y eso me da fuerza, porque esto no es justicia, es memoria, es resistencia, es amor. A veces me pregunto si no hubiera sido mejor quedarme callado, si hubiera sido más fácil decir no vi nada, apagar el recuerdo como se apaga una linterna al amanecer. Pero no puedo, no porque sea valiente, sino porque desde aquel día sé que alguien me está viendo, y eso, créeme, no se olvida. Mi nombre es Elías, tengo 27 años, y aunque nací en Uruapan, toda mi familia es de Tingambato. Crecí entre huertas de aguacate, entre camionetas con costales verdes y el silbido de las tordas al amanecer. No tengo estudios grandes, ni sueños fuera del país. A veces pienso que uno no escoge quedarse. Más bien, se acostumbra. Así es el monte. Así es Michoacán. Era octubre. Esos días en que el calor se mezcla con el olor a hojas secas y a sudor. Me fui a ayudar a mi primo Toño a la cosecha. Él tenía permiso para recolectar en una parcela que no era suya, pero ya nadie preguntaba de quién eran los árboles. Mientras nadie viera, todo estaba bien. Estuvimos todo el día trepados en los árboles, bajando los aguacates con garrochas y llenando costales hasta que los dedos se entumecían. Cuando el sol empezó a esconderse, Toño propuso irnos por una brecha para llegar más rápido a Uruapan. Cruzamos por la vereda del Cerro de la Bandera y salimos por Capacuaro. No hay pierde, dijo. Yo acepté, más por no quedarme solo que por confianza. Tomamos una camioneta Nissan vieja. El camino era estrecho, con piedras filosas y tramos donde las ramas nos golpeaban los cristales. El aire olía a leña vieja y a tierra mojada. Toño iba tarareando algo, cuando de pronto frenó en seco. Había un retén. Eran 4 hombres armados, con pasamontañas y botas de campaña. Uno tenía una escopeta colgando como si fuera parte de su cuerpo. Nos pidieron bajarnos. Revisaron la cajuela. Uno de ellos me miró fijo a los ojos, como si buscara algo detrás de mi cara. ¿De dónde vienen?,
preguntó el de la escopeta. De la cosecha, patrón, respondió Toño, con las manos en alto. Aquí nomás, en la parcela de don Erasto. El tipo asintió, hizo una seña con la cabeza y nos dejó ir. Volvimos a subirnos. Nadie dijo nada hasta que estábamos a punto de salir a carretera. Toño soltó un suspiro largo. ¿Viste el parche en el brazo del flaco? Era del grupo nuevo. Los que dicen que ya controlan desde Siracuaretiro hasta acá. No le respondí. Esa noche, ya en casa, me dormí con una sensación rara. No era miedo, todavía no. Era una inquietud, como si algo hubiera quedado inconcluso. A la mañana siguiente, me despertó mi tía con la voz entrecortada. Dicen que desapareció una familia en el cerro. Venían de regreso del rancho. Iban en un Chevy azul. Sentí un nudo en el pecho. A esa hora, esa familia debió pasar por el mismo retén. El mismo que a nosotros nos dejó ir. ¿Por qué a ellos no? No dije nada. Solo me puse los tenis y salí a la calle. A media cuadra, escuché los murmullos. Que la camioneta apareció quemada. Que encontraron sangre, que los niños también iban con ellos. Al tercer día, la noticia ya no estaba en la radio. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo quedaba el vacío. Pero yo no podía quedarme así. Le dije a Toño que quería volver a esa vereda. Él se negó de inmediato. ¿Estás loco o qué? ¿Quieres que nos maten? No vamos a subir en coche. Caminamos por el lado del río. Nadie nos va a ver. Al final aceptó. Siempre había sido más terco que yo, pero también sabía que dejarlo todo así era como cargar un muerto en el alma. Subimos un miércoles por la tarde, sin decirle a nadie. Cruzamos cafetales, pasamos por campos secos y llegamos al punto exacto donde nos detuvieron. La tierra estaba removida. Había restos de fogatas, ropa quemada, una zapatilla de niña calcinada. Encontramos también sogas chamuscadas, cenizas y entre los restos, algo que al principio confundí con una piedra blanca. Era una falange humana, aún con pellejo. Toño se quedó paralizado. Yo no podía moverme. Sentí una punzada en el estómago. No de náusea, de rabia. Tomé mi celular y grabé. Imágenes rápidas, pero claras. No pensaba publicarlas. Solo necesitaba guardar algo. Algo que dijera: esto pasó, no estoy loco. Fue entonces cuando los vi. Al otro lado del cerro, entre los árboles, alguien nos observaba. Era una silueta oscura. No hizo ruido. No se movió. Solo miraba. Toño la vio también. Me jaló del brazo y empezamos a bajar sin hablar. Corrimos sin parar hasta llegar a la orilla del camino. Esa noche no dormí. Desde entonces, algo cambió. Al principio eran detalles pequeños. Sentía pasos detrás de mí cuando salía al mercado. Una moto que pasaba lentamente por la cuadra 2 veces al día. Una camioneta estacionada frente a la casa con los vidrios polarizados. Después fue peor. Un día encontré el portón de la cochera abierto. Otro, alguien rayó con una llave la palabra lengua en la puerta del tsuru de mi papá. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que tal vez me estaban vigilando porque vi una fogata con huesos? Toño dejó de hablarme por un tiempo. Dijo que no quería problemas. Yo lo entendí. Nadie quiere ser el siguiente. Pasaron semanas, luego meses. El teléfono dejó de sonar. Amigos míos se mudaron. Una tía empezó a rezar más fuerte. Mi madre me miraba con miedo, como si supiera que yo ya no era el mismo. Pero yo no me fui. No podía. Me convertí en sombra. Dejé el celular viejo en casa
y compré uno barato, sin redes sociales. Cambié mi rutina, mis caminos, mis horarios. Aprendí a callar. Un día, caminando cerca del mercado de la Charanda, sentí que alguien me seguía. Me escondí entre los puestos. Vi pasar a un hombre con chamarra negra. No hizo nada, solo pasó. Pero sé que era él, el de la vereda. Otro día, alguien dejó una bolsa negra en la puerta de mi casa. Dentro había una gallina muerta y un mechón de pelo amarrado con hilo rojo. Entendí el mensaje. A veces pienso en irme, pero me siento enterrado en esta tierra, como si ya fuera parte del cerro, parte del silencio. No he vuelto a subir por esa brecha, no por miedo, sino porque sé que si lo hago, ya no regreso. No tengo respuestas. Nadie fue detenido. Nadie investigó. Nadie sabe el nombre de la familia desaparecida. Ni siquiera los medios locales quisieron decir más. Pero yo lo vi. Vi las sogas. Vi los huesos. Vi los ojos del que nos dejó ir. Y desde entonces, sé que me mira. Y algún día, sé que vendrá por mí. Pero aún no. Aún no.